El último beso, por Francis Scott Fitzgerald. Estar en la cima era una sensación muy agradable. Tenía la convicción de que todo era perfecto, de que las luces resplandecían sobre hermosas mujeres y hombres valientes, de que los pianos jamás desafinaban y de que los labios jóvenes entonaban canciones para corazones felices. Por ejemplo, todas aquellas caras bellas debían ser completamente dichosas. Y entonces, una cara que no era suficientemente dichosa pasó ante la mesa de Jim al son de una rumba vespertina. Cuando Jim llegó a semejante conclusión, ya había pasado, pero se quedó unos segundos más en su retina. Era el rostro de una joven casi tan alta como él, de ojos castaños y opacos, y mejillas muy delicadas, igual que una taza de porcelana china. «¿Te das cuenta?», dijo la mujer que lo acompañó a la fiesta, suspirando mientras seguía su mirada. «Yo llevo años intentándolo y a otras solamente les cuesta un segundo». Jim se quedó con las ganas de contestar. «Pero tú tuviste tu momento. 3 esposos. ¿Pero qué me dices de mí? Tengo 35 años y aún continúo comparando a todas las chicas con un amor que perdí en la adolescencia, buscando todavía en cada mujer no las diferencias, sino las similitudes». Cuando las luces se diluyeron nuevamente, anduvo entre las mesas para salir al vestíbulo. Desde todos los lados lo llamaban los amigos, más numerosos que nunca, porque aquella mañana el Hollywood Reporter había publicado la noticia de su contrato como productor, pero Jim ya estaba acostumbrado, debido a que había escalado posiciones en otras ocasiones. Se trataba de un baile benéfico y en la barra, listo para su actuación, estaba un hombre con un traje hecho con papel pintado, y Bob Bartley, disfrazado de hombre anuncio con un cartel donde se podía leer: «Hoy a las 10 de la noche en el estadio de Hollywood, Sonja Hine va a patinar sobre sopa muy caliente». Junto a él, Jim vio al productor, al que le iba a quitar el puesto al día siguiente, tomándose sin ninguna clase de desconfianza una copa con el agente que contribuyó a su ruina. Y al lado de la gente estaba la joven cuyo rostro le había parecido muy triste mientras estaba bailando la rumba. «Ah, Jim», dijo la gente, «esta es Pamela Knighton, tu futura estrella». Llena de ilusión profesional, la joven lo miró. Lo que la gente le dijo: «Mucha atención. Este es alguien». «Pamela se unió a mi cuadra», dijo el agente. «Deseo que cambie su nombre por el de Butch». «Creí que dijiste Tuts», rió la muchacha. «Tuts o Butch es por el sonido doble, o el sonido de la doble O. Es que se te queda. Pamela es de Inglaterra. Su nombre verdadero es Sybil Higgins». Jim notó que el productor destituido lo observaba con algo infinito en la mirada. No era rencor, no era envidia, sino una sorpresa profunda que parecía preguntar: «¿Por qué? ¿Por qué? Por Dios santo, ¿por qué?». Jim, más preocupado por esa mirada que por su enemistad, se sorprendió a sí mismo invitando a bailar a la joven inglesa, y se sintió jubiloso cuando se miraron en la pista de baile. «Hollywood está bastante bien», dijo, como para anticiparse a alguna crítica. «Le encantará. A la mayoría de las muchachas inglesas les agrada. No espera mucho. He tenido mucha suerte de trabajar con inglesas». «¿Usted es director?». «Bueno, he hecho de todo. Desde agente de prensa en adelante. Firmé hace poco un contrato para trabajar a partir de mañana como productor». «Eso me gusta mucho», dijo la muchacha después de unos segundos. «Se tienen esperanzas siempre, y si no se cumplen, siempre podré dar clases en la escuela nuevamente». James se retiró un poco para contemplarla. La impresión era de escarcha plata y rosa. Entonces se echó a reír porque se parecía tan poco a una maestra de escuela, a una maestra de escuela del oeste, y de nuevo percibió que en el triángulo que formaban sus ojos y sus labios había algo triste y un poco perdido. «¿Con quién vino?», preguntó Jim. «Vine con Joe Becker», así se llamaba la gente, «y con otras 3 chicas». «Debo salir media hora. Me tengo que encontrar con alguien. Créame, no me lo estoy inventando. ¿Me quiere acompañar y tomar algo de aire?». Ella aceptó. Mientras caminaban hacia la puerta pasaron cerca de la mujer que lo acompañó a la fiesta. Miró de forma inescrutable a la muchacha y a Jim, y le hizo con la cabeza un gesto apenas perceptible.
Fuera en la clara noche de California, Jim apreció su gran auto nuevo por primera vez. Le agradaba más que el hecho de utilizarlo. Las calles por las que pasaban estaban tranquilas a esa hora, y la limusina se deslizaba a través de la oscuridad de forma silenciosa. La joven esperó a que Jim hablara. ¿De qué daba clases en la escuela?, preguntó. Yo enseñaba a sumar. 2 y 2 son 5 y todo lo demás. Es un excelente salto. Del colegio a Hollywood. Es una historia muy larga. No puede ser demasiado larga. Usted no debe tener más de 18 años. Tengo 20. ¿Cree que soy muy mayor?, preguntó ansiosa. No, por Dios. Es una edad maravillosa. Yo lo sé. Yo tengo 21 y la arteriosclerosis únicamente está en sus inicios. Lo miró seriamente tratando de calcular su edad, pero sin mencionarla. Me encantaría escuchar esa historia tan larga. La joven exhaló un suspiro. Bien. Todos los hombres mayores se enamoraban de mí. Mayores, demasiado mayores. Fui la novia de un anciano. ¿Viejos decrépitos de 22 años? Tenían entre los 60 y los 70. Es totalmente cierto, de manera que me convertí en una aventurera, y los exprimí bien hasta que obtuve el dinero suficiente para marcharme a Nueva York. Joe Becker me vio en el 21 el primer día. De manera que jamás ha trabajado en el cine. Ah, sí, esta mañana hice una prueba. Jim sonrió. ¿Y no le da cargo de conciencia por haberle sacado el dinero a todos esos ancianos?, preguntó. Claro que no, dijo con sentido práctico. Ellos disfrutaban dándomelo. Es que ni siquiera se trata de dinero. Cuando deseaban darme un obsequio, los enviaba a un joyero que yo conocía y después yo devolvía el obsequio y el joyero me entregaba las 4/5 partes del valor que tenía. Vaya usted. Es una pequeña tramposa. Sí, aceptó muy calmada. Una amiga me enseñó. Y estoy dispuesta a obtener todo lo que pueda. ¿Y no les importaba? Hablo de los viejos. ¿No les importaba que no se pusiera las joyas que le obsequiaban? Ah, claro que me las ponía. Una sola vez. Los ancianos no ven muy bien o no recuerdan las cosas. Por eso no poseo ninguna joya. Guardó silencio. Creo que aquí puedes alquilarlas. Jim la miró otra vez y se rió. La verdad es que yo no me preocuparía por eso. California está atestada de viejos. Torcieron hacia una zona residencial. Cuando doblaron la esquina, Jim le avisó al chofer. Deténgase aquí. Se dirigió a Pamela. Debo solucionar un asunto muy feo. Jim miró su reloj. Se bajó del coche y cruzó la calle hacia un edificio con la placa de un consultorio médico. Lentamente dejó atrás la placa y entonces un hombre salió del edificio y lo siguió. Entre dos farolas en la oscuridad, Jim se le acercó, le entregó un sobre y le dijo algo. El hombre se alejó en dirección opuesta y Jim volvió al auto. Me cargaré a todos los viejos, explicó. Hay cosas mucho peores que la muerte. Ah, pero en este momento no estoy libre, le aseguró. Tengo novio. Ah. Y un instante después preguntó, ¿es inglés? Por supuesto, lógicamente. ¿No cree que...? Se detuvo muy tarde. ¿Que los estadounidenses somos poco interesantes? No, no. Su tono apático lo empeoró. Y cuando sonrió en el instante en que una luz voltaica la iluminó y envolvió su hermosura en un fulgor blanco, resultó todavía más impertinente. Ahora cuéntemelo, dijo. Dígame cuál es el misterio. Cosas de dinero, respondió Jim casi ausente. Ese medicucho griego le dijo a cierta dama que tiene mal el apéndice, y nosotros necesitamos que ella participe en una película, de manera que lo compramos. Esta es la última vez que realizo el trabajo sucio de otro. La muchacha frunció el ceño. ¿Pero necesita que le hagan la operación de apendicitis? Jim se encogió de hombros. Tal vez no. Al menos esa rata no lo sabe. Es su cuñado y quiere el dinero. Pamela sentenció después de una prolongada pausa. Un inglés no haría eso. Algunos sí lo harían, contestó Jim escuetamente, y algunos norteamericanos no. Pero un caballero inglés no lo haría. Creo que está comenzando con mal pie, sugirió Jim. Si lo que desea es trabajar aquí. Ah, los norteamericanos me fascinan. Los civilizados, por supuesto.
Jim, por su forma de mirarlo, dedujo que ella lo incluía en ese grupo, pero lejos de aquietarlo, aquello le pareció un insulto. Se la está jugando, dijo. Realmente no sé cómo se ha arriesgado a ir conmigo. Podría llevar bajo el sombrero un penacho de plumas. No tiene sombrero, dijo la muchacha muy serena. Además, Joe Becker me lo dijo, que quizá conseguiría algo. Era productor, después de todo, y nunca se llega a nada importante perdiendo la calma salvo si es adrede. Estoy completamente seguro de que algo conseguirá, dijo, y mientras hablaba notaba que un tono ruin y traidor le cambiaba sigilosamente la voz. ¿En serio? Preguntó la chica. ¿Cree que voy a destacar o únicamente seré una del montón? Ya está destacando, siguió Jim en el mismo tono. Todos la miraban durante el baile. Se preguntaba si lo que decía se acercaba a la verdad, o era una invención suya que la muchacha era única. Usted es un nuevo tipo de mujer, continuó. Un rostro como el suyo le daría un aire mucho más civilizado a las películas norteamericanas. Apuntó bien, pero la flecha rebotó para su enorme sorpresa. ¿De verdad lo cree? Exclamó. ¿Me dará una oportunidad? Claro que sí. No podía creer que su sarcasmo estuviera errando el blanco. Pero, por supuesto, tendré tantos competidores después de esta noche que... Ah, pero yo preferiría trabajar con usted, declaró. Se lo voy a decir a Joe Becker. Por favor, no le diga nada, la interrumpió. Podía cobijar. Está bien. No se lo voy a decir. Haré todo lo que usted me diga. Tenía los ojos expectantes, muy abiertos. Jim, perturbado, sentía que las palabras acudían a su boca y se le escapaban involuntariamente. Aquella dulce voz inglesa podía cobijar mucha inocencia y mucho afán de rapiña. La podrían desperdiciar en papeles poco importantes, comenzó a decir. Se trata de obtener un gran papel. Se interrumpió y empezó de nuevo. Usted tiene una personalidad tan arrolladora que... No, por favor. Jim vio un brillo de lágrimas en la comisura de sus ojos. Permítame que lo consulte con la almohada. Me puede llamar por la mañana o cuando me necesite. El auto se detuvo ante la larga alfombra roja que llevaba a la fiesta. Cuando vieron a Pamela, la muchedumbre se agrupó grotescamente bajo el chorro de luz deslumbradora de los focos. Tenían listos los cuadernos de autógrafos, pero incapaces de reconocerla, suspiraron nuevamente tras el cordón de seguridad. Bailando a través de la pista, Jim acompañó a Pamela hasta la mesa de Becker. No voy a decir ni una palabra, susurró. Sacó una tarjeta del bolso con el nombre de un hotel escrito a lápiz. Si me llegan otras ofertas, las voy a rechazar. No, por favor, se apuró a decir Jim. Por favor, sí, le dedicó una sonrisa luminosa, y durante algunos segundos Jim revivió lo que sintió cuando la miró por primera vez. En aquel instante el rostro de la muchacha daba una impresión de cálida simpatía, de juventud y sufrimiento al mismo tiempo. Se dispuso a asestar una rápida cuchillada final que explotara la burbuja apenas inflada. Más o menos dentro de un año, comenzó, pero lo obligaron a callar la música y la voz de Pamela. Voy a esperar su llamada. Usted es... Es usted el norteamericano más civilizado que he conocido jamás. Pamela, como apurada por la magnificencia de ese cumplido, le dio la espalda. Jim caminaba hacia su mesa, pero se desvió al darse cuenta de que la mujer que acompañó a la fiesta hablaba con alguien a través de su silla vacía. Repentinamente la sala, la noche, le parecían excesivamente ruidosas. Era estridente, sin armonía. La mezcla de música y voces, y cuando recorrió la sala con la mirada únicamente encontró envidias y resentimientos, egos que redoblaban igual que temblores en una fanfarria, y él, en contra de lo que pensaba, no se encontraba al margen de la batalla. Caminaba hacia el guardarropas y pensaba en la nota que le enviaría con un camarero a su acompañante. Estabas bailando, de manera que yo... Entonces se dio cuenta de que se encontraba muy cerca de la mesa de Pamela Knighton, y desviándose nuevamente caminó hacia la puerta por otra vía. Definitivamente, un productor de cine puede comportarse sin inteligencia creativa, pero jamás sin tacto. En ese instante el tacto impregnaba a Jim Leonard, con exclusión de todo lo demás. Tal vez el poder debería haberle autorizado pasar la diplomacia a un segundo plano, dejándole actuar a su aire, pero en vez de eso incrementó sus relaciones humanas. Con los directores, guionistas, actores y técnicos asignados a su unidad, con los jefes de departamento, censores, con los altos cargos y finalmente con los hombres del Este.
pero no tendría que haber supuesto ningún inconveniente mantener a raya a una solitaria muchacha inglesa que únicamente tenía como armas el teléfono y una nota que le envió desde recepción. Estaba pasando por el estudio y lo recordé a usted y a nuestro paseo en coche. Recibí algunas ofertas, pero continúo dándole largas a Joe Becker. Le avisaré si cambio de hotel. Aquellas palabras, con sus dos mentiras transparentes y la valerosa falsedad de su tono, eran pronunciadas por una ciudad llena de juventud y esperanza. A la muchacha no le interesaba ni el dinero ni la gloria que protegían los muros infranqueables. Simplemente pasaba por allí. Pasaba por allí, simplemente. Eso fue 2 semanas más tarde. Joe Becker se dejó caer por su despacho a la semana siguiente. ¿Recuerdas a Pamela Knighton, la joven inglesa? ¿Qué te parece? Bastante agradable. No entiendo por qué no quiere que hable contigo. Joe estaba mirando por la ventana. Así que supongo que aquella noche no la pasaron muy bien. Por supuesto que la pasamos bien. La muchacha tiene novio, ¿sabes? Es un inglés. Sí, me lo contó, dijo Jim irritado. No traté de ligármela, si es lo que quieres insinuar. Yo entiendo esas cosas, no te preocupes. Solamente te quería decir algo sobre ella. ¿No le interesa a nadie? Solo tiene un mes aquí. Nadie se libra de los comienzos. Simplemente te quería decir que cuando entró aquel día en el 21, todos los clientes acudieron como moscas, ¿entiendes? De inmediato se transformó en el tema de conversación de todo el restaurante. Magnífico, ¿no? Dijo Jim ásperamente. Sí. Y ese día Lamar también estaba allí. Fíjate, Pam estaba totalmente sola. Supongo que vestida a la inglesa. Pieles de conejo, nada que llamara la atención, pero resplandecía como un diamante. No me digas. Mujeres duras vertían lágrimas en su bichisuas. Elsa Maxwell. Joe, debo trabajar. ¿Vas a ver su prueba? Sabes que las pruebas les hacen para los maquilladores, dijo Jim con impaciencia. No me confío de las pruebas que salen bien, y tampoco de las malas. Tú tienes tus propias ideas, ¿verdad? En referencia a eso, sí. En la sala de proyección se han cometido muchos errores. Y también en los despachos, dijo Joe poniéndose de pie. Llegó otra nota 1 semana más tarde. Llamé por teléfono ayer y una secretaria me dijo que había salido y otra que se encontraba en una reunión. Dígame, por favor, si me está dando largas. No rejuveneceré. Es indudable que tengo 21 años y parece que usted se ha cargado a todos los ancianos. El rostro de la muchacha se había desvanecido. Jim recordaba los ojos atormentados, las mejillas delicadas como si los hubiera visto hacía mucho tiempo en una película. Sería sencillo dictar una carta que hablara de una futura prueba, de un cambio de planes, de imprevistos que no harían posible. No se sentía complacido, pero por lo menos había acabado con ese asunto. Esa noche, mientras estaba tomando un bocadillo en un bar cercano a su casa, le dio la impresión de que había sido satisfactorio su primer mes en el trabajo. Tenía tacto de sobra. Su equipo funcionaba igual que la seda. No tardarían en apreciarlo las sombras que decidían su destino. En el bar había pocos clientes. Pamela Knighton era la muchacha que leía el diario. Asombrada, la miró por encima de Illustrated London News. Jim, recordando la carta que tenía en la mesa de su oficina a la espera de ser firmada, pensó hacer como que no la había visto. Aguantando la respiración con el oído atento, dio media vuelta, pero nada ocurrió, a pesar de que Pamela lo había visto, y apenado por su cobardía propia de Hollywood, dio nuevamente media vuelta y levantando el sombrero la saludó. Se va a dormir tarde, ¿verdad? Dijo. Pamela dejó de leer de inmediato. Mi casa queda a la vuelta de la esquina, dijo. Me acabo de mudar. Hoy le escribí. Yo vivo cerca de aquí también. Pamela dejó la revista en el anaquel de los diarios. El tacto de Jim se esfumó. De repente se sintió viejo y exhausto e hizo la pregunta errada. ¿Y cómo van las cosas? Ah, excelente, dijo. Estoy trabajando en una comedia en el Teatro Nuevos Valores Pasadena, una auténtica comedia. Eso me sirve para ir cogiendo experiencia. Creo que es muy sensato. Dentro de 2 semanas estrenamos. Estaba esperando que viniera. Entonces salieron juntos y se pararon bajo el resplandor del luminoso rojo.
Los vendedores de diarios gritaban los resultados de fútbol en la otra acera de la calle otoñal. ¿Y hacia dónde va?, preguntó Pamela. En dirección opuesta a la tuya, pensó Jim, pero cuando ella le señaló hacia dónde iba, él la acompañó. No pisaba Sunset Boulevard desde hacía meses, y la mención de Pasadena le trajo a la memoria la primera vez que llegó a California, hace 10 años. Era el recuerdo de algo fresco y nuevo. La joven se detuvo ante unas casitas pequeñísimas alrededor de un patio central. Buenas noches, dijo. No debe preocuparse si no me puede ayudar. Joe me explicó cómo están las cosas con la guerra y todo lo demás. Estoy segura que a usted le encantaría ayudarme. Despreciándose a sí mismo, Jim afirmó solemnemente. ¿Usted está casado?, preguntó Pamela. No. Deme entonces un beso de buenas noches. Como Jim titubeaba, agregó, me encanta que me den un beso de buenas noches. Así duermo mucho mejor. Tímidamente la abrazó y se inclinó para aproximarse a su boca, apenas rozándola, y pensó repentinamente que ya no podría enviarle la carta que tenía sobre la mesa, y le encantó abrazarla. ¿Se da cuenta de que no es nada?, dijo ella. Solamente como amigos. Únicamente para darnos las buenas noches. Jim caminó de la esquina. Dijo en voz alta, bueno, me voy a condenar. Y hasta después de haberse acostado continuó repitiéndose la funesta profecía. Jim fue a Pasadena 3 noches después del estreno de la obra de Pamela y compró una entrada para la última fila. Entró en un teatro muy pequeño y fue el primero en llegar, prescindiendo del parloteo que se mezclaba con los martillazos entre bastidores y de los acomodadores que revoloteaban por la sala. Pensó en comenzar una retirada muy discreta, pero lo serenó la llegada de un grupo de 5 personas, entre las que estaba el ayudante de Joe Becker. Se apagaron las luces. Sonó un gong. La obra comenzó para un público de 6 personas. Jim miraba a Pamela. Delante de él, los otros 5 asistentes juntaban sus cabezas y cuchicheaban después de cada escena en la que ella aparecía. ¿Era buena? No tenía la más mínima duda. Pero el don natural del talento era una rareza entre tantas películas como se exhiben en medio mundo. Había alguna remota posibilidad y suerte. La suerte era él. Tal vez fuera la suerte para esa chica, si confirmaba que era universal lo que ella le hacía sentir interiormente. Las estrellas ya no se creaban por el simple capricho de un hombre como en los tiempos del cine mudo, pero continuaba viendo aspirantes, oportunidades, pruebas. Cuando bajó el telón, con el aire doméstico de una persiana, se dirigió a los bastidores por el simple procedimiento de cruzar una puerta lateral. Pamela lo estaba esperando. Para mí hubiese sido mejor que no viniera esta noche, dijo. Ha sido un absoluto fracaso. Hubo lleno total la noche del estreno y estuve observando a ver si lo miraba entre el público. Usted ha estado muy bien, dijo Jim con timidez. No, no. Tendría que haberme visto el otro día. Ya he visto bastante, dijo. Le daré un pequeño papel. ¿Puede ir mañana al estudio? Miraba la expresión de Pamela. Una tristeza repentina y abrumadora brilló en sus ojos y en la curva de los labios. Ay, dijo, lo siento mucho, pero Joe invitó a algunas personas y firmé un contrato con Bernie Weiss. ¿De veras? Yo estaba segura de que usted estaba muy interesado, e inicialmente no me di cuenta de que usted simplemente era una especie de supervisor. Pensé que tenía más poder. Se interrumpió antes de aseverarle con fastidio. Usted me cae mucho mejor. Bernie Weiss es mucho menos civilizado que usted. Jim sintió una punzada de contrariedad y amargura. Muy bien, al menos era civilizado. ¿La puedo llevar hasta Hollywood?, le preguntó. Cruzaron una noche suave de octubre como si fuera de abril. Al atravesar un puente, Jim hizo un ademán mostrándole las alambradas que coronaban el prétil, y Pamela sintió. Sí, sé lo que es, dijo. Qué idiotez. Los ingleses no se suicidan si no logran lo que quieren. Lo sé. Vienen a Estados Unidos. Pamela comenzó a reír y, como apreciando su valor, lo miró. Apoyó su mano en la mano de Jim. Sí, podría hacer lo que quisiera con él. ¿Esta noche hay beso?, sugirió Jim un rato más tarde. El chofer estaba aislado en su compartimento. Pamela lo miró. Sí, esta noche hay beso, dijo ella. Viajó en avión al este al día siguiente en busca de jóvenes actrices que fueran idénticas a Pamela Knighton.
Tenía tanto interés que lo predisponían cualquier voz con claro acento inglés, cualquier mirada que sugiriera melancolía. Daba la impresión de ser un intento desesperado de hallar a alguien exactamente igual que aquella joven. Entonces, cuando un telegrama exigió que volviera a Hollywood urgentemente, se encontró con que en sus manos caía Pamela. Jim, tienes una segunda oportunidad, dijo Joe Becker. No la vayas a desaprovechar. ¿Qué ha sucedido? Aquello es un desastre. No tenían un papel para ella, de manera que rompimos el contrato. El jefe de los estudios, Mike Harris, investigó el asunto. ¿Cómo quería prescindir de ella, un cineasta tan inteligente como Bernie Wise? Verdi dice que ella no sabe actuar, le comunicó Harris a Jim, y además crea dificultades. Sigo pensando en las dos muchachas austríacas y en Simone. Yo la he visto actuar, insistió Jim, y tengo trabajo para ella. No pretendo darle nada importante aún. Me encantaría probarla en un papel pequeño para que tú la vieras. Jim, una semana más tarde, empujaba la puerta acolchada y entraba en el plató tercero muy preocupado. En traje de noche, los extras, con las pupilas dilatadas, lo miraron en la penumbra. ¿Y Bob Griffin? ¿Dónde está? Está en ese camerino, con la señorita Knighton. Se encontraban sentados en un sofá a la luz de una lámpara de tocador, y Jim dedujo que el problema era muy serio por el gesto de decepción de Pamela. No sucede nada, insistía Bob todo gentileza. Somos como una pareja de pequeños gatitos, ¿verdad que sí, Pam? Tienes olor a cebolla, dijo Pamela. Griffin lo intentó nuevamente. Hay una forma inglesa de hacer las cosas y una forma norteamericana. Solo estamos buscando un acertado y feliz término medio, nada más. Hay una forma correcta y una forma imbécil, resumió Pamela. No quiero comenzar pareciendo una estúpida. Bob, ¿te importaría dejarnos solos? Dijo Jim. Por supuesto que no. Tienen todo el tiempo del mundo. Durante aquella agotadora semana de pruebas de vestuario y ensayos, Jim no la había visto, y ahora se daba cuenta de lo poco que sabía con respecto a ella, y ella de ellos. Da la impresión de que parece que estás hasta la coronilla de Bob, dijo. Quiere que diga cosas que una persona en su sano juicio jamás diría. De acuerdo. Tal vez sea así, asintió. Pamela, ¿alguna vez has exagerado tu papel desde que estás trabajando aquí? Bueno, todos lo hacen alguna vez. Pamela, escucha. Por una simple razón, Bob Griffin gana casi 10 veces más que tú. No porque sea el director más brillante de Hollywood, que definitivamente lo es, sino porque nunca exagera su papel. Pero él no es actor, dijo confusa. Me estoy refiriendo a su papel en la vida real. Lo elegí para esta película porque yo exagero mi papel de vez en cuando, pero Bob no. Él firmó un contrato por una suma exagerada que no se merece nadie. Pero cobra eso, porque la cuarta dimensión de este negocio es tener mano izquierda, y Bob ha aprendido a no pronunciar jamás la palabra yo. Productores, actores y directores, personas que le triplican en talento, se van a pique, porque no llegan a aprender eso jamás. Sé que me estás sermoneando, dijo Pamela con inseguridad, pero creo que no te comprendo. Las actrices tenemos nuestra propia personalidad. Jim asintió. Y nosotros le pagamos 5 veces lo que podría lograr en cualquier otro lugar, con tal de que sea capaz de no estorbar a los demás integrantes del equipo. Pamela, tú nos estás estorbando a todos. Pensé que eras mi amigo, dijo la mirada de Pamela. Estuvo hablando con ella durante algunos minutos más. Lo que dijo, absolutamente todo, lo dijo de corazón, pero como 2 veces había besado sus labios, supo que lo que esperaban de él era apoyo y protección. Todo lo que había logrado era asustarla por no estar de su lado. Sintiéndose algo confuso y afligido al verla sola, gritó mientras asomaba a la puerta del camerino. ¡Bob! Jim fue a resolver otras cuestiones. Volvió a su oficina, donde lo esperaba Mike Harris. Esa joven crea problemas nuevamente. Pero acabo de estar allí. Me estoy refiriendo a hace 5 minutos, gritó Harris. Ha estado ocasionando problemas desde que te fuiste. Bob Griffin tuvo que suspender el rodaje por hoy. Ya no aguantaba más. Entonces entró Bob. Hay personas con las que no parece haber forma de... con las que no encuentras cómo... Se produjo un instante de silencio. Mike Harris, molesto por la situación, sospechó que Jim tenía una relación con la joven. Solo les pido que me den un plazo hasta mañana por la mañana, dijo Jim. Creo que puedo solucionar el problema.
Griffin dudó, pero miró en los ojos de Jim una petición personal, una súplica tras la que había 10 años de buenas reacciones. Está bien, Jim, de acuerdo, dijo. Cuando se marcharon, Jim llamó a Pamela por teléfono. Ocurrió lo que casi había esperado, pero cuando le respondió una voz de hombre, el alma se le cayó al suelo. Una actriz, a excepción de las enfermeras, es la presa más fácil para un hombre inescrupuloso. Jim aprendió que en el fondo de las dificultades o fracasos de una actriz existía muchas veces un embaucador bien hablado, pero poco digno de confianza, que por la vía del entrometimiento, los regaños a medianoche y los pésimos consejos hacía valer su masculinidad. La técnica del sujeto consistía en menguar el trabajo de la mujer y cuestionar continuamente las razones y la inteligencia de la gente para la que ella trabajaba. Eran ya más de las 6 cuando Jim llegó al hotel de Beverly Hills al que se había mudado Pamela. Una fuente fresca en el patio estúpidamente salpicaba agua entre la niebla de diciembre, y Jim escuchó la fuerte voz del mayor Bowes que sonaba en 3 radios diferentes. Jim se quedó asombrado cuando se abrió la puerta del apartamento. El hombre era un anciano, un inglés encorvado y marchito, con el rostro colorado, un color invernal que se iba extinguiendo. Tenía puesta una bata vieja y zapatillas, y con aire de estar en su casa invitó a Jim a tomar asiento. Pamela llegaría de inmediato. ¿Usted es un pariente de ella?, preguntó Jim atónito. No, Pamela y yo nos conocimos aquí, en Hollywood, forasteros en tierra extraña. ¿Usted trabaja en el cine, señor Leonard?, dijo Jim. Sí, soy el jefe de Pamela en la actualidad. Entonces la mirada del anciano cambió. Se aguzaron los ojos lagrimosos, se endurecieron los párpados viejos al entornarse. La boca se tensó, se curvó hacia abajo. Jim observaba una expresión de completa perversidad. Enseguida las facciones se suavizaron nuevamente. Volvieron a ser los rasgos de un viejo. Yo espero que traten a Pamela como se merece. ¿Usted ha trabajado alguna vez en el cine?, preguntó Jim. Sí, hasta que la salud me falló. Pero continúo en la lista de actores de los estudios y conozco el mundo del cine a la perfección y también el alma de sus dueños y... Guardó silencio de repente. La puerta se abrió y Pamela entró. Vaya, hola, dijo asombrada. ¿Ya se conocen? El distinguido Chauncey Ward, el señor Leonard. Su resplandeciente hermosura, que apareció como arrebatada al clima y al aire, le cortó durante unos segundos la respiración a Jim. Creía que esta tarde ya me habías recordado mis pecados, dijo Pamela con cierto tono de provocación. Deseaba conversar contigo fuera de los estudios. No vayas a aceptar que te bajen el sueldo, dijo el viejo. Es un truco muy antiguo. No, señor Ward, no es eso, dijo Pamela. El señor Leonard hasta ahora ha sido amigo mío, pero el director hoy pretendía que yo hiciera el ridículo y el señor Leonard lo apoyó. Todos están de acuerdo, dijo el señor Ward. Me pregunto si, comenzó a decir Jim, ¿podríamos conversar a solas? El señor Ward es de mi entera confianza, dijo Pamela frunciendo el entrecejo. Aquí lleva 25 años y puede decirse que es mi representante. Jim se preguntó de qué soledad tan profunda habría surgido esa relación. Me dijeron que ha habido nuevamente problemas en el plató, dijo. ¿Problemas? Pamela abrió bastante los ojos. El ayudante de Griffin me humilló y yo lo escuché, y me marché. Y si Griffin me envía disculpas contigo, no las acepto. Nuestra relación a partir de este momento será rigurosamente profesional. Griffin no te manda disculpas, dijo Jim incómodo. Solo te da un ultimátum. ¿Un ultimátum?, gritó Pamela. Tú eres su jefe y yo tengo un contrato, ¿verdad? Bueno, hasta cierto punto, dijo Jim. Pero es indudable que las películas se realizan en equipo y... Permíteme entonces que pruebe con otro director. Pelea por tus derechos, dijo el señor Ward. Lo único que les impresiona es eso. Usted se ha empeñado en destruir a esta joven, dijo Jim sin alzar la voz. No nos intimida, gritó Ward. Conozco muy bien a las personas como usted. Jim miró nuevamente a Pamela. Ya no podía hacer nada. Habría podido influir sobre ella si estuvieran enamorados y aquel instante le parecería la ocasión de avivar la chispa de pasión que compartían. Pero era muy tarde.
Era como si sintiera que fuera de esas cuatro paredes los veloces engranajes de la industria giraban en la penumbra de Hollywood. Estaba seguro de que cuando el estudio abriera la mañana siguiente, Mike Harris tendría nuevos planes, en los que no figuraba Pamela. Dudó unos minutos más. Era un hombre estimado, joven todavía, respetado por todos. Se podría responsabilizar de aquella muchacha, ponerle un profesor de arte dramático. Le dolía mucho verla cometer semejante equivocación y, por otro lado, sentía temor de que cierta gente le hubiera aguantado muchas cosas, echándola a perder para una profesión como la que había escogido. Hollywood no es un lugar muy civilizado, dijo Pamela. Es un nido de alimañas al acecho, corroboró el señor Ward. Una verdadera jungla. Jim se puso de pie. Muy bien. Uno que se va a acechar a otro lado, dijo. Pam, lo siento bastante. Si piensas de esa manera, pienso que lo más sensato sería que volvieras a Inglaterra y contrajeras matrimonio. En la mirada de Pamela hubo un destello de duda, pero la egolatría juvenil y la seguridad en sí misma tenían más peso que la razón. No percibía que en aquel preciso instante se le estaba presentando una oportunidad que perdería para siempre. Porque cuando Jim dio media vuelta y se marchó, ya la había perdido. Aquello ocurrió semanas antes de que llegara a darse cuenta de lo que había sucedido. Recibió el sueldo de varios meses. Jim se preocupó de que fuera así, pero no pisó aquel plató nunca más. Ni ningún otro. Sin que me diera palabra, fue incluida en la lista negra que no está asentada en ningún papel, pero que funciona en las partidas de backgammon, que siguen a la cena o camino de las carreras de caballos. Muchos hombres influyentes la miraban interesadamente. Se fijaban en ella en algún restaurante, pero en el mismo punto muerto acababan todas las averiguaciones que hacían. Durante meses resistió. Incluso mucho después de que ella desapareciera de esos lugares a los que las personas van para que las vean, y Becker ya no tuviera interés por sus asuntos, y no la mataron ni el sufrimiento ni el desaliento, falleció de muerte natural en junio. Jim no podía creerlo cuando lo supo. Se enteró casualmente que se encontraba en el hospital con neumonía. Llamó por teléfono y le dijeron que había fallecido. Sybil Higgins, actriz de 21 años, inglesa. Dio el nombre del viejo Ward como la persona que tenía que ser informada, y Jim le envió dinero para cubrir los gastos del entierro con la excusa de algún sueldo retrasado. No asistió al funeral, temiendo que Ward sospechara la procedencia del dinero, pero una semana más tarde visitó la tumba. Era un esplendoroso e interminable día de junio, y permaneció una hora. La ciudad estaba repleta de jóvenes que se alegraban con respirar y ser dichosos, y era un absurdo que la muchacha inglesa no estuviera entre ellos. Continuaba dándoles vueltas y vueltas a las cosas, buscando algo que lo hubiera podido salvar, pero ya era muy tarde. Se había disuelto aquella escarcha rosa y plata. En voz alta le dijo adiós y le hizo la promesa de volver. Reservó una sala de proyección en el estudio y pidió las pruebas que había hecho Pamela y los metros de película que le dio tiempo de rodar. Se acomodó en un sillón de piel en la oscuridad y apretó el botón para que comenzara. Pamela vestía en la prueba el traje de noche que llevaba en el baile donde la vio por primera vez. Parecía muy dichosa, y Jim se contentó de que por lo menos hubiera disfrutado de aquella felicidad. Llegaron entrecortadas las imágenes de la película con las claquetas que indicaban el número de cada secuencia y la voz de Bob Griffin al fondo. Llegó entonces la toma final, y Jim se inquietó. Pamela dejaba de mirar a la cámara y susurraba: «Preferiría morirme antes que hacer eso». Jim se puso en pie y volvió a su despacho, y buscó y leyó las 3 notas que ella le había enviado una vez más. Estaba pasando por el estudio y lo recordé a usted y a nuestro paseo en coche. Estaba pasando por el estudio. Lo había llamado 2 veces por teléfono en primavera. Lo sabía, y le hubiera encantado verla, pero no la podía ayudar, y le hubiera dolido mucho tener que decírselo. Yo no soy muy valiente, pensó Jim. Incluso en aquel instante tenía metido el miedo en el corazón, miedo de que eso terminara obsesionándolo, poseyéndolo, como ese recuerdo de la juventud. No quería ser infeliz. Y unos días más tarde se quedó trabajando en la sala de doblaje hasta muy tarde, y después fue al bar, que estaba cerca de su casa, a tomar un bocadillo. Era una noche calurosa y había bastantes jóvenes bebiendo refrescos. Estaba pagando cuando miró a alguien en la estantería de los diarios que lo observaba por encima de una revista abierta. Se detuvo.
No deseaba volverse a mirar para llevarse la decepción de una simple semejanza, pero tampoco quería marcharse. Escuchó cómo pasaban una página y miró por el rabillo del ojo la portada de la revista. Era de Illustrated London News. No sintió temor. Pensaba con mucha rapidez, con mucha desesperación, si eso fuera real y pudiera aferrarse a ella para recuperarla y comenzar de nuevo desde aquella noche, desde aquel mismo momento. Señor Leonard, tome el vuelto. Muchas gracias. Se dirigió a la puerta sin atreverse a mirar y entonces se cerró la revista y la dejaron en la estantería y escuchó la respiración de alguien junto a él demasiado cerca. En la acera de enfrente, los vendedores de diarios voceaban un número extra y entonces tomó la dirección opuesta a su casa, el camino de ella, y escuchó cómo ella lo estaba siguiendo. Las pisadas eran tan nítidas que disminuyó el paso con la sensación de que a ella le era difícil seguirlo. La abrazó frente al patio de los apartamentos para sentir más cerca su resplandeciente hermosura. Dame un beso de buenas noches, dijo ella. Me encanta que me den un beso de buenas noches. De esa manera duermo mucho mejor. Duerme entonces, pensó al tiempo que daba la vuelta y se alejaba. Duerme. No fue posible. Cuando me encontré con tu hermosura, no la quise derrochar, pero la derroché. Ignoro cómo. Duerme. Solo te queda eso.